Doctor Bermúdez, muy buenas noches. Los saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un placer tenerlo en el programa. Muy amable, doctora Morocho, muy amables por la invitación. Encantado de poder participar con usted. Doctor Bermúdez, queremos preguntarle las apreciaciones que tiene acerca de este gabinete de Pedro Castillo y si es confrontacional o no es confrontacional este nuevo gabinete. A ver, hay que diferenciar. Una cosa es el premier, que tiene una conducta personal, que tiene ya una experiencia en gestión pública y que en algunos casos, inclusive con sus propias declaraciones, él mismo ha dicho que ha sido mordaz y ha sido, por decirlo de alguna manera, muy sarcástico en muchas opiniones, provocando innecesariamente un debate político, pero otra cosa es el cargo público. Y ahora como premier está en una situación, no creo que muy a gusto, pero es una situación de emergencia, en la cual se le convoca a pedirle al Congreso de la República un voto de confianza. Voto de confianza que, por cierto, su predecesor no pudo ni siquiera hacerlo. ¿Correcto? Entonces, una cosa es el comportamiento personal y otra cosa y es la función pública. Y es cierto, en el Congreso de la República, que es la otra vereda, tampoco es un paraíso de rosas, también hay un elevado nivel de confrontación, pero entre los dos son conscientes de sus debilidades y de sus, por decirlo de alguna manera, potencialidades. Ni en el Congreso existe la condición suficiente como para generar un proceso de vacancia por incapacidad moral, que es la única alternativa que podría tener la gran mayoría de los que piensan que en realidad Pedro Castillo debería salir del poder, y en el lado del Ejecutivo son conscientes que al menos con la presentación de algunos miembros de este gabinete sí se podría generar una gestión pública. De hecho, hay algunos personajes que no debieron haber sido nombrados ministros, pero hay al menos algunas condiciones que sí son rescatables. César Landa, por ejemplo. Nadie va a poder cuestionar que César Landa es una persona no solo íntegra, sino además es una persona magníficamente preparada para un cargo del nivel de canciller de la República. Estamos hablando de una persona que fue presidente del Tribunal Constitucional, candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor principal en la Católica, consultor en el extranjero. Dudo mucho que el presidente, por mucho que tenga de alguna manera aliados no tan positivos para el país, pueda brindar el apoyo suficiente como para ejecutar de repente algún acto que de repente sea innecesario. Y creo que la presencia de César Landa va a ser positiva para definitivamente eliminar la premisa esta de que Bolivia tendrá acceso al mar por territorio peruano. Creo que esa es la mejor garantía. Una persona tan brillante, tan además mesurada como César Landa, no podría dejar de intervenir en defensa de los intereses del país. Doctor, hay una noticia de hace algunos días acerca de las renuncias de personas muy vinculadas al gobierno, la cual hablaba acerca de un gabinete entre las sombras. La Contraloría el día de hoy ha dispuesto una comisión para investigar si existe un presunto gabinete entre las sombras. ¿Usted cree que es así realmente? A ver, lo que sucede es que en el juego político, la institucionalidad del país, no solamente con el gobierno de Pedro Castillo, sino en cada gobierno, siempre han habido personajes que manipulan el control político. Le doy ejemplos. Alejandro Toledo, durante la época de presidente de la República, no sé si para manipular en términos tan frontales como es el término, pero sí al menos en términos positivos, lo era Ferrero. ¿Correcto? Y él al menos trataba de solucionar los impases que se daban entre el presidente con la gran mayoría de la prensa. Es más, jocosamente Carlos Álvarez lo llamaba el traductor. ¿Correcto? Porque el nivel de confrontación era muy alto. En Alan García, recuérdese que habían muchas personas que estaban detrás del poder, que articulaban todas las estructuras del poder. Estaba Nava. Correcto, por eso que cuando se descubrió que Nava era el testaferro de Alan García,
Al otro señor no le quedó otra más que suicidarse porque Nava lo estaba delatando. Y Nava literalmente era el que conocía todos los secretos oscuros del gobierno. En la época de Ollantumala no había un gabinete sobre la sombra, había una cónyuge sobre el poder. Nadine Heredia era literalmente la titular del poder, tanto es así que se nombró presidente del partido y ella misma decía, el partido que llegó al poder ocupa la presidencia del poder. Por eso es que se hacía llamar matrimonio presidencial, cosa que por cierto no figura en nuestra constitución, pero todo el mundo sabe que Ollantaytamala era un pusilánime. Entonces, quien tenía el poder era una persona. El mismo premier cateriano detallaba que ella era la que daba la luz verde. Entonces, cuando llegó PPK, recuérdase también que él no tuvo ni siquiera oportunidad para desarrollar gobierno, porque los 2 años terminó renunciando, y durante todo ese tiempo fue imposible ejecutar una sola obra pública. Martín Vizcarra, el señor literalmente era un huérfano político y era un huérfano a nivel de alianzas políticas. Llegó al poder sin una bancada de gobierno. Entonces, él se tuvo que juntar con las personas que de alguna manera le daban algún tipo de sostén. Y es cierto, hay muchas personas que manipulan mal el poder, no toman en cuenta el riesgo que genera en la institucionalidad del país, pero esa es la tradición y la costumbre peruana, que es cierto, no es aceptable, pero es lo que tenemos. Entonces, decir que ahora tenemos un gabinete bajo la sombra, yo creo que no tanto. Lo que sí existe es una manipulación total del poder porque se están aprovechando de la inexperiencia del presidente, que es distinto, correcto, que es distinto. Ahora, acuérdase también que desde el año 2000 hasta adelante, incluyendo el gobierno de Valentín Paniagua, muchísimas personas no ocupaban ministerios, pero eran las que manejaban los ministerios. Y eso es conocido, creo que por tirios y por troyanos, así que cuando la Contraloría dice que va a investigar, bueno, en realidad esa función no es de la Contraloría, ahí se está cometiendo un delito constitucional y eso debería ser evaluado por el Congreso de la República, porque finalmente ahí sí se configuraría, ¿qué cosa? Que no se cumple el artículo 110 de la Constitución, sobre la cual se legitima un presidente de la República, porque al final de cuentas, él es el llamado a dirigir, a representar a la nación. Si no lo hace, no está cumpliendo sus condiciones. El gran inconveniente es que en el Congreso saben que no existe pues un grupo mayoritario como para proceder a esta moción y prefieren no disparar de alguna manera las balas porque se van a quedar sin munición cuando realmente tengan la oportunidad como para poder ejecutarlo. Por lo tanto, yo creo que entre ambos poderes, que si bien es cierto, ambos son negativos, son conscientes de que entre este juego de acusaciones y de oposiciones, los dos se necesitan. Y le voy a dar un secreto. Desde el 2001 en adelante, aún teniendo presidentes con 8% de aprobación, Alejandro Toledo, por ejemplo, Ollantaytamala con 12%, Alan García con 11% de aprobación popular, cada vez que los presidentes han ido al Congreso de la República a solicitar autorizaciones para ser propuestas legislativas directas, correcto, cesión de facultades legislativas, el Congreso se las ha dado. Y nunca de ellos han tenido mayoría en el Congreso. Entonces, en el juego político, conforme el artículo 130 en adelante de la Constitución, el Ejecutivo y el Legislativo siempre han trabajado, mal que bien, juntos. Se necesitan, son interdependientes. No uno va a atacar al otro para efectos de salir muy mal parado, porque eso ya pasó. Acuérdese que Vizcarra en su momento disolvió el Congreso y el Congreso que entró lo vacó. Entonces el juego político en nuestro país es tan variable, mutable, inestable, que nadie quiere tampoco correr sobre arena movediza porque la puede pasar mal. ¿Este gabinete le darán el voto de confianza bajo esa premisa, doctor Bermúdez? Sí le van a dar el voto de confianza, pero con un margen mínimo.
y no necesariamente para decir y tender puentes diplomáticos, no. Yo creo que va a ser una aprobación muy mínima, pírrica, pero recuérdese que esto es parte del juego político. ¿Dónde podrían cuestionar y dónde tendrían mejores armas cada uno de los poderes enfrentados? Por ejemplo, el Congreso de la República, utilizando lo que significa, por ejemplo, los cuestionamientos o eventualmente el ir ministro por ministro. Pero oye, eso teniendo un gabinete como el de Bellido no se hizo en este menos. ¿Correcto? Porque acá uno es el impresentable, por decirlo de alguna manera, frente a todos. En el gabinete de Bellido eran todos. ¿Correcto? Entonces ahí viene la diferencia. Y de parte del Ejecutivo, el Ejecutivo solamente tiene que ir a exponer su plan de gestión. Y el plan de gestión que a todo el país le interesa son 3 variables. Economía, es post-pandemia, porque ya debemos pensar en la post-pandemia, y el tercero de ellos es la salud. Por lo tanto, si esos 3 elementos se cumplen, el Congreso como que no va a tener mucha excusa como para decir o negarle el voto de confianza. Doctor Bermúdez, hemos visto que, al menos en estos últimos años, usted siempre dice, claro, es una pugna que hay entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, pero igual en este gobierno en especial, sobre todo porque pareciera que no se han dado cuenta que existe una pandemia, no se han dado cuenta que el pueblo a las finales es el que más sufre porque es el que ha pasado por 200.000 fallecidos, 100.000 huérfanos, que lo decimos y lo recordamos a cada momento, porque es como debe ser así, tomado también en forma política, porque al fin y al cabo ellos representan a la población, a la ciudadanía. Bajo este contexto vemos que no entra en una mesa de diálogo, es decir, se hace prácticamente imposible que esto continúe así. Una mesa de diálogo donde se pongan de acuerdo al margen de las diferencias, que uno puede ser de derecha, de izquierda, de centro, etcétera. ¿Usted cree que en algún momento se pueden sentar a dialogar para hacer realmente gobernabilidad en nuestro país? A ver, hay un gran detalle y no es solamente un tema académico, es también un tema práctico, ¿correcto? El manejo de la gobernabilidad. El Ejecutivo no necesita pedirle autorización al Congreso de la República para dirigir sus actos, ¿correcto? Y por lo tanto el presidente tiene muchísima más autonomía que el mismo Congreso, porque recuerda que el Congreso trabaja a nivel de comisiones y no puede discrecionalmente hacer cualquier cosa. El Ejecutivo sí tiene más amplitud de acciones, tanto es así que inclusive puede dirigir la política internacional sin necesidad de comunicarle al Congreso de la República. Claro, el Congreso acepta, evalúa, pero no tiene la facultad de control tampoco. Entonces, tomando en cuenta esas condiciones, no es necesaria una mesa de diálogo. Es cierto, muchos constitucionalistas están diciendo, pero un momento, eso también es un acto de manipulación, porque la Constitución no dice nunca, y créanme que lo digo con la lectura de los 206 artículos, en ninguna parte dice que el Ejecutivo y el Legislativo tienen que trabajar juntos, porque para eso existe la autonomía de poderes, ¿correcto? Entonces, yo he escuchado a Aníbal Quiroga, yo he escuchado a varios de los constitucionalistas que usted también ha consultado, pero no dicen las verdades completamente. Te dicen, por la gobernabilidad es necesario. Sí, nadie lo va a negar, pero eso no es un elemento constitucional, eso no es un elemento obligatorio, porque por último tampoco está arreglado. El que el buen trato político exija que ambos sean transparentes, creo que eso no es por la Constitución, eso es por un mínimo de decoro hacia la población. Pero eso no lo ha hecho ningún gobierno, ni tampoco ningún Congreso. ¿Correcto? Acuérdense que cada vez que quiere el Congreso se sube los sueldos y no pasa nada. ¿Acaso comunican? No. Entonces, ahí tenemos que ser honestos. El que diga la verdad a medias no necesariamente está diciendo una gran verdad. ¿Correcto? La dice en función de lo que quiere presentar. Pero por eso le digo, no necesitamos que los dos trabajen juntos, porque finalmente son autónomos, son complementarios, que es muy distinto. Es más, le comento, inclusive en el contexto más complicado, que es presupuesto de la República, yo le puedo garantizar y le puedo apostar mucho que Congreso y Ejecutivo siempre se ponen de acuerdo para fijar el presupuesto de la República, que es lo más complicado por el elevado nivel técnico que involucra.
Entonces, si en eso, que es lo más complicado que puede existir, se ponen de acuerdo, en lo demás, ¿por qué no se podrían de acuerdo? Eso ya no es un tema de juego político, es un tema de racionalidad en la gestión pública. La transparencia sí lo obliga. Y eso no solamente para el Poder Ejecutivo y el Congreso, eso también involucra a la Contraloría, involucra a Banco Central de Reserva, involucra a Defensoría del Pueblo, involucra al Poder Judicial. Por ejemplo, si tanto queremos hablar de que deberían transparentar, pregunta por qué el Poder Judicial a la fecha no solicita el incremento para contratar muchísimo más personal para poder levantar los 2 años perdidos por pandemia. Entonces viene la gran cuestión. Hoy por hoy es el momento para aprovechar para solicitar mayor presupuesto, sí, pero yo le puedo asegurar que ese presupuesto lo van a requerir recién en noviembre. Y durante 7, 8 meses la presidenta está literalmente pidiendo otras cosas y no tomando realmente lo atendido. La presidenta está pensando más en cuestiones de género y no se da cuenta que en realidad casi 13 millones de peruanos viven pensando en sus procesos judiciales en el Poder Judicial. Ahí se debería decir, Doctor, esto no es cuestión de constitución, es cuestión de discrecionalidad. de criterio, discrecionalidad, de criterio, lo podríamos decir, efectivamente, ¿no? Es que es muy difícil. No es necesario. Muy difícil. Puedes Es muy tener muchos difícil de conocimientos, pero si no tienes criterio, estás en no nada. tiene nada. Si no piensas, si yo siempre digo eso, si no tienes criterio, puedes tener muchos títulos, puedes ser el mejor, pero si tú entras a trabajar por tu país, a representar a la ciudadanía, a aquel peruano que vive en el interior del país que no se siente representado, al que está sumamente lejos, aquel que no tiene agua, que no tiene luz, que no le llega el internet ni por asomo, aquel que no tiene ni una posta médica, porque esa es la realidad del pueblo peruano, aquel que sufre el friaje, aquel que tiene que hacer sus necesidades en un silo, si lo tiene también, porque si no tiene que irse al campo. Entonces, ese es la realidad del peruano. Entonces, si no hay criterio, no hay discrecionalidad, pues estamos en nada, señores, y por supuesto vienen los problemas del por qué es que se eligen a ciertas autoridades. O sea, el por qué se eligen a ciertas autoridades es porque no se sienten representados pues, por quienes están al frente y no tienen criterio, no tienen conciencia, no se dan cuenta que ellos, mientras están cómodamente sentados en donde estén, y eso opera para todos, las otras personas ya no les interesa lo que le pasa en el país, porque simplemente ellos viven en el La olvido, burbuja. porque eso es lo que viven. Sí. En la burbuja, Sí. en el olvido. Y los otros viven en un mundo paralelo porque piensan que todo es lindo y pareciera que no se dan cuenta. Y muchos que nos representan vienen del interior del país. Pareciera que cuando ingresan se olvidaron. De su cuenta cero, se olvidaron, viven en un mundo paralelo, o sea, porque tienen seguridad, porque tienen un auto que los cuida, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Entras a servir, pero, señores, yo creo que la palabra de la noche, doctor Bermúdez, es sí, cómo no. Hay un gran detalle. ¿Sabe todos estos problemas de dónde provienen? Estos grandes problemas provienen porque el Estado en 200 años nunca pensó que se podía tener una población de peruanos. Ese es el gran problema. Somos tan diferentes los peruanos que nunca nos pondremos de acuerdo en saber qué país queremos. Y nos divide más. O no lo conocemos, ¿no? Porque algunos que entran a trabajar ni siquiera conocen ni por asomo. Representan a ciertos lugares de nuestro país y ni siquiera en el álbum lo han visto. Creo que ni en video, ni se han tomado el tiempo de googlear para ver qué es lo que sucede en nuestro país. Si supieran un poco más o recorrerían el interior del país en las zonas más necesitadas, yo creo que operaría un poco más de sensibilidad en ellos, ¿no? Tocaría sus corazones y dirían que algo más pueden hacer, no tan solo estar peleando. Doctor Manuel Bermúdez, un placer tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias. Le deseamos todo lo mejor, porque usted siempre lo vemos en las redes sociales, en el Facebook, ahí lo tenemos. Usted está en todas en los diversos diplomados internacionales, maestrías internacionales, siempre bien representándonos. Lo felicitamos. Muy amable, gracias. Gracias, ha sido el doctor Manuel Bermúdez, abogado constitucionalista.